Te invito a que tome su Biblia en sus manos y digamos la promesa de la Biblia. Dígalo conmigo. Prometo fidelidad a la Biblia, la santa palabra de Dios. Daré lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Y guardaré sus palabras en mi corazón para no pecar en contra de Dios. Amén. Este día vamos a meditar en la palabra de Dios, dando continuidad a la serie de mensajes que hemos tenido durante este mes, hablando acerca de los dones espirituales. El mensaje de hoy le he titulado: Los dones son para edificación de la iglesia, no para fingir espiritualidad. En los mensajes anteriores hemos establecido 4 cosas. Primero, que los dones son regalos dados por el Espíritu Santo al creyente. Segundo, los dones son para servicio, edificación y desarrollo de la iglesia. Tercero, los dones son para usarse en conjunto con los demás miembros de la iglesia. Y cuarto, los dones deben ser cultivados y puestos en funcionamiento en la iglesia. Hoy hemos llegado al final de esta serie de mensajes donde hemos hablado de los dones espirituales. Es mi deseo que Dios haya hablado a tu vida y que hayas entendido que los dones que Dios nos ha dado son para fortalecer la iglesia y así todos juntos llevar a cabo su propósito de una manera eficiente. Los dones verdaderos son de gran bendición, pero los dones fingidos son nada más que imitaciones baratas que solo confunden a muchos y destruyen su propósito verdadero. Hermanos, Dios no es un Dios de confusión. Dios es un Dios que edifica la vida de su pueblo, de sus hijos. Dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 14, versículo 33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Hermanos, hoy quiero que meditemos en la palabra de Dios. El mensaje de este día está basado en 1 Corintios capítulo 14, versículo 37 al 40, el cual dice así: Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Hermanos, muchos abusan de los dones porque los usan para aparentar espiritualidad, los usan para manipular, los usan para quererse ver bien ante los demás. Los que practicamos la sana doctrina entendemos que no debemos abusar de los dones espirituales. No creemos en la práctica de dones cuando estos contradicen las enseñanzas bíblicas. Por ejemplo, como entrar en una congregación y que todos dicen estar hablando en lenguas cuando la Biblia dice las reglas que aplican para este don. Quiero que vea conmigo en 1 Corintios capítulo 14 y vea el versículo 27 conmigo. Dice: Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Hermanos, acá la Biblia nos instruye a que deben hablar 2 o a lo más 3 y por turno, y debe haber uno que interprete. Vea el versículo 33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Es claro que dice que Dios no es un Dios de confusión. El versículo 34 dice: Y vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Hermanos, las mujeres callen en la congregación, dice acá, en la congregación. Hagámonos una pregunta: ¿quiénes son las que más hablan las supuestas lenguas espirituales en esas congregaciones? Las mujeres. Hermanos, en estos textos que acabo de leer, poniéndolo de ejemplo, nosotros encontramos que la Biblia nos da las reglas de cómo deben ser usados y practicados los dones. Nosotros debemos ser fieles al texto bíblico. En la enseñanza que les compartí a quienes la solicitaron, expliqué acerca qué es el don de lenguas y qué es el don de la interpretación, según la Biblia. Hermanos, cuando nosotros vemos todo este tema de los dones, debemos ser fieles al texto bíblico, debemos ser fieles a la palabra de Dios para evitar cualquier confusión o error. Hoy, en base a nuestro texto de 1 Corintios capítulo 14, versículo 37 al 40, quiero compartirle 2 cosas que le pueden edificar a su vida.
Número 1. Los dones deben ir de acuerdo a lo enseñado en la Biblia. Hermanos, los dones deben ir de acuerdo a la instrucción, a la enseñanza bíblica, y no de acuerdo a los sentimientos o a las emociones. Hermanos, cuando nosotros vemos en la Biblia, en el Antiguo Testamento encontramos un caso en el que los hechiceros de Faraón pudieron imitar muchas de las cosas que hizo Moisés. El diablo, hermanos, sigue haciendo eso hasta el día de hoy. Sigue imitando muchas de las cosas y las sigue torciendo para crear confusión. Por eso decía el texto que leí anteriormente, nuestro Dios no es un Dios de confusión. Hermano, cuando alguien se sale de las reglas establecidas en la palabra de Dios, déjeme decirle, va por muy mal camino y terminará mal. Los que no tienen entendimiento claro de la palabra de Dios solo abusan en cuanto al tema de los dones, tristemente. Hay personas que dicen que el Espíritu Santo, a través del don de profecía, les dice con quién se deben casar. Algunos hablan en jerigonzas diciendo que están hablando en lenguas. Dicen que hablan en un idioma extraño para que el diablo no entienda lo que se está hablando con Dios. Otros dicen que si no sanó la persona por quien oraron, es porque no quiere arrepentirse de algún pecado escondido que tiene en su vida, o porque sencillamente no tiene suficiente fe. Hermanos, cuando las personas no tienen entendimiento claro de la palabra de Dios, solo van a abusar en cuanto a este tema de los dones. Dice la Biblia en 1 Corintios, aquí en el texto que estoy usando, versículo 37 y 38 dice: si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Hermanos, el apóstol Pablo lo que está diciendo es que si alguien quiere tener dones, tiene que ejercerlos dentro de los límites establecidos por la palabra de Dios. En el versículo 39, cuando dice ahí la palabra de Dios, así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, lo que estamos viendo es que cuando dice el profetizar es compartir la palabra de Dios. Porque ¿quién era un profeta? Un profeta era aquel que recibía el mensaje de Dios y lo transmitía al pueblo. No era alguien que adivinaba el futuro, era alguien que daba el mensaje de Dios al pueblo de Israel, a la nación. Aunque ellos no lo aceptaran o lo aceptaran, pero él cumplía. Aunque él fuera apedreado, castigado, perseguido o dado a muerte, él cumplía en dar el mensaje de Dios. Y debemos entender que el que profetiza es aquel que comparte la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, el compartir la palabra de Dios, es de mayor beneficio al oyente. Esto puede cambiar por completo su vida. El mensaje de la palabra de Dios, claro, puede cambiar por completo su vida. Ahora, hermanos, si yo hablara en japonés, en ese momento lo que lograría primeramente es impresionarle. Luego se aburriría por el hecho de que no entiende lo que estoy diciendo. Hermanos, muchos de nosotros hemos sido edificados por alguien que habló la palabra de Dios en otro idioma y alguien nos tradujo a nuestro idioma. Sin el traductor difícilmente hubiéramos sido edificados. Déjeme contarle una experiencia. Cuando Dios hizo el llamado a mi vida para yo entregarme, para servirle, fue en una conferencia de misiones en la cual un hermano que Dios le dio la habilidad de poder hablar el español, porque su idioma materno o su idioma natural no era el español, pero Dios le dio ese don de poder hablar otro dialecto, otra lengua, el español. Y él dio su mensaje y Dios usó ese mensaje para tocar mi vida, hablar a mi corazón, para que yo me entregara a Cristo y decidiera darle toda mi vida y seguirle, poner a disposición toda mi vida para servirle a Él hasta el fin de mis días. Hermanos, la realidad es que la Biblia nos está enseñando acá que el profetizar, el compartir la palabra de Dios es de mayor beneficio al oyente, porque puede cambiar la vida de una persona. Y si otra persona viene a dar un mensaje de Dios en otro idioma, con su debido intérprete, hermanos, puede realizarlo, lo que dice el apóstol Pablo, aquí en el versículo 39. Hermanos, nosotros debemos comprender entonces que nosotros debemos tener un entendimiento claro de la palabra de Dios para no abusar en cuanto al tema de los dones. Es importante que por eso seamos constantes estudiantes de la palabra bendita de Dios. Número 2.
practicando la decencia y el orden. El versículo 40 dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Hermanos, si las cosas se vuelven indecentes y desordenadas, es señal de que aquello ya no es de Dios. Cuando alguien se cree más espiritual debido a que dice tener cierto don, eso ya no es de Dios. Cuando las emociones sobrepasan la autoridad de la Biblia, ya no es de Dios. Hermanos, no se debe caminar por emoción, se debe caminar con entendimiento. Dice aquí mismo en 1 Corintios capítulo 14, ahora regresando al versículo 14 y 15, volviendo unos versículos atrás, dice, versículo 14, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Versículo 15, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Hermanos, si usted se da cuenta, en todo este capítulo 14 de Corintios, si usted lo analiza muy a fondo, pareciera que el apóstol Pablo está dando una preciosa cátedra a muchas de las congregaciones que hoy malinterpretan el don de la profecía y el don de las lenguas. Y Pablo está siendo muy claro y directo aquí. Así que cuando vemos nosotros el contexto bíblico, nosotros nos damos cuenta que Dios desea, como dice el versículo 40, que practiquemos la decencia y el orden. Hermanos, como decía hace un momento, nosotros debemos entender que cuando alguien se cree más espiritual porque dice hacer ciertas cosas, eso ya no es de Dios. Hermanos, no cabe duda que caminar por emoción, como decía, pero sin entendimiento, solamente lleva al grave error en la vida. Hermanos, en Iglesia Bautista Centro de Vida, y quiero finalizar el mensaje diciéndole esto, en Iglesia Bautista Centro de Vida, los dones del Espíritu Santo son bienvenidos. Satanás y sus imitaciones no son bienvenidos. Hermanos, debemos cultivar, desarrollar los dones que Dios nos ha dado. Los dones no son para exhibir superioridad espiritual. Los dones no son para creernos muy espirituales. Los dones son para servir al Señor en la iglesia. Hermanos, la Biblia, como dije en unos mensajes anteriormente, nos enseña por lo menos 20 dones espirituales. Tristemente, hoy algunos solo han querido hacer show con ciertos dones que parecen ser populares y los han hecho de una forma antibíblica. Por eso el tema del mensaje decía, los dones son para edificar la iglesia, no para fingir espiritualidad, no para hacer, perdone la expresión, un circo a la congregación. No es para hacer espectáculo, no es para exaltar a un ser humano. Los dones espirituales fueron dados por Dios para que todos trabajemos como un solo cuerpo. Escuche bien, hermano. Y el camino verdadero a la excelencia en cualquiera de los dones es que se haga con el amor de Dios en nuestros corazones. Así que, hermano, yo le invito a que sigamos cultivando y desarrollando los dones que Dios nos ha dado y que juntos podamos engrandecer el reino de Dios. Cuando en la iglesia nosotros decimos corpus unum, que quiere decir un solo cuerpo, nos referimos a eso, a que cada miembro, en particular con los dones que Dios le ha dado, trabajamos en conjunto para la mutua edificación de un solo cuerpo local, la iglesia de Jesucristo. Así que, hermanos, sirvamos a Dios con nuestros dones. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por esta serie de enseñanzas y mensajes bíblicos que nos han, Padre, desafiado a que nos interesemos a cultivar y desarrollar los dones que tú nos has dado. Tú deseas una iglesia activa y viva el día de hoy. Y a través de los dones que cada creyente, cada miembro de la iglesia desarrolle, podremos ser un cuerpo activo, un cuerpo vivo, que refleje, Señor, que refleje tu luz verdadera. Que otros puedan conocer la verdad a través del trabajo de tu iglesia local. Padre, usa nuestras vidas. Perdónanos si por un tiempo nos hemos desinteresado en estos temas. Pero hoy tu palabra, tu Espíritu Santo, nos ha hecho entender que debemos caminar hacia esto, Señor. Hacia descubrir los dones que nos has dado para poder servir en tu iglesia. Y de esa forma tú seas exaltado y tú seas glorificado. Así es, Padre, que rogamos que uses nuestras vidas
que podamos ser instrumentos útiles en tus manos. Te lo rogamos, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Corpus 1. Dios tiene un regalo para ti, y es el regalo de la salvación. Dios desea que todos lleguen al conocimiento de la verdad y puedan ser salvos. Si tú quisieras entregarle tu vida a Jesucristo y recibir el regalo de la salvación, déjame decirte que necesitas reconocer que eres pecador, confesarle tus pecados al Señor y pedirle que te salve. Si tú quisieras hoy recibir el regalo de la salvación, te invito a que repitas esta oración conmigo. Déjame guiarte en una oración de fe. Repite conmigo. Padre, ese día yo reconozco que soy pecador. Reconozco que he hecho muchas cosas que han ido en contra de tu voluntad y de tus propósitos. Hoy quiero pedirte que perdones todos mis pecados. Me arrepiento de cada uno de ellos. Te los confieso a ti, oh Dios, y pido que me perdones. Padre, también quiero abrirte mi corazón. Quiero pedirte que vengas a mi vida y me salves. Yo reconozco que tu Hijo Jesús murió por mí en aquella cruz para derramar su sangre como el precio de la salvación de mi alma. Yo reconozco que Jesús es el Hijo de Dios y hoy te recibo en mi corazón. Por favor, sálvame. Te entrego mi vida. Hago esta oración de fe con todo mi corazón. En el nombre de tu Hijo Jesús lo pido. Amén. Si tú hiciste esta oración conmigo, me gustaría que nos lo hicieras saber. Escríbenos ahora el número que aparece en la pantalla en este momento. Escríbenos a ese número en WhatsApp. Queremos saber de ti y queremos hacerte llegar un material que te ayude a conocer más sobre Jesucristo. Que Dios te bendiga.